Hola a todos, hoy vamos a explicar los métodos de valoración de almacén, los que conocéis como FIFO, LIFO, IFO y coste promedio ponderado, que necesitaremos conocer para las asignaturas de costes de ADE y conta analítica en el caso de que estéis cursando el grado de marketing. Los métodos de valoración de almacén se utilizan, como su propio nombre indica, para resolver una ficha de almacén. Y como sabéis, una ficha de almacén es el típico método que utilizamos para sacar el coste de aquellos materiales que son almacenables en la empresa. Por lo tanto, lo primero que necesitaremos es estar ante una ficha de almacén, que es lo que tenéis aquí delante. Os he puesto un ejemplo de una ficha de almacén típica. Cualquier ficha de almacén tiene una primera línea, que son las existencias iniciales, que son aquellos materiales o unidades que había en nuestro almacén de materias primas al inicio del mes. Sabéis que en costes o conta analítica funcionamos por meses, trabajamos por meses. La siguiente línea será añadir las compras que nos indiquen en el ejercicio y posteriormente restar las existencias finales, que normalmente también nos indicarán en el ejercicio. Por diferencia de estas tres líneas, por diferencia entre lo que tenía, lo que incluí y lo que me quedó al final restando, podremos determinar cuánto es lo que yo he consumido en el mes. Porque recordad, para resolver una ficha de almacén lo que nos importa realmente es saber el consumo que ha habido en este mes. Bien, una vez que estemos en esta situación, tendremos que fijarnos que aunque hemos resuelto la ficha en unidades, nos falta resolverla completamente en precios. Por lo tanto, si queremos resolverla en precios, nos hará falta saber el consumo, a qué precio ha consumido, y la existencia final, a qué precio ha consumido. Como veis, las dos filas de arriba, las existencias iniciales y las compras que os han debido dar enteras en el ejercicio, ya vienen con precio. Las existencias iniciales las adquirimos a 10 euros, las compras, la compra de este mes en este caso, la hemos adquirido a 15 euros por unidad. Pero, como veis, las existencias finales y el consumo no tienen precio. Aquí es donde entra la importancia de saber el método de valoración del almacén con el que estemos. Cuando nos encontremos ante esta situación, siempre tenemos que pensar que el primero que puede elegir precio de los dos que tenemos que resolver es el consumo. Eso es una idea que tenéis que tener clara desde el principio. El primero que elige precio es el consumo, porque la existencia, chicos, como veis, se llama existencia final porque queda al final con el precio que le quede, después de haber cogido el consumo, el precio que le corresponda. Si le decimos, por lo tanto, al consumo que elija precio entre las dos posibilidades que tiene en el almacén, es decir, puede coger precio a 10 o precio a 15, entre los dos precios que hay, pues posiblemente el consumo se haga un lío y diga que no sabe cuál elegir de los dos. Para eso es para lo que necesitaremos los métodos de valoración. Y vamos a empezar con el primero. El primer método de valoración que se suele estudiar es el que se llama FIFO, First In, First Out. Es decir, que el consumo, cuando tenga que elegir precio, tiene que elegir del primer precio que entró, porque el primer precio que entró es el primero que debe salir. De ahí las palabras first in, first out. La primera que entró es la primera que debe salir. Por lo tanto, el consumo, si debe elegir uno de los dos precios y sigue el método FIFO, deberá elegir primero del precio que primero entró en el almacén, que es el de las existencias iniciales. Bien, si elige, como le indica su método, coger unidades a 10 euros, nos damos cuenta, chicos, que no tiene unidades suficientes de las que él requiere. El consumo está requiriendo consumir 2.000 unidades, sin embargo a 10 euros solo tenemos 1.000. Por lo tanto, lo primero que haremos será decirle que coja esas 1.000 a 10 euros, lo cual nos daría 10.000 euros, y como ya ha agotado todas las unidades de 10 y todavía él necesita otras 1.000 más, tendrá que recurrir posteriormente a las otras que tenemos disponibles, a las de 15 euros. Pero no cogerá todas las 2.000, sino que cogerá solo las que necesite, es decir, otras 1.000 unidades a, en este caso, 15 euros, lo cual nos daría 15.000. Con esto ya tendríamos el consumo hallado. Si juntáis las 1.000 unidades que cogió a 10 y las 1.000 unidades que cogió a 15, esto nos daría que el consumo total ha quedado valorado en, sumamos los dos, 25.000 euros. Y ya habríamos terminado de determinar cuánto es el consumo. Si queremos acabar la ficha del todo, nos quedaría resolver qué precio le damos a la existencia final. Pero recordad, el consumo ya agotó todas las unidades a 10. Estas ya no quedan. Y de las de 15 cogió la mitad. Por lo tanto, la existencia final tiene que cogerlas obligatoriamente a 15. Por lo tanto, siempre en negativo, porque las existencias finales van siempre en negativo, cogeremos 1.000 unidades a 15, que es lo que le queda a la existencia final disponible. Por lo cual, la existencia final nos quedará en menos 15.000. Esto sería la forma de resolver una ficha de almacén por el método FIFO.
Como veis, el consumo elige primero y de los dos precios que tengamos, o si tuviéramos 3 o 4, dependiendo de las filas que tengamos, chicos, siempre de la primera, luego de la segunda y si todavía necesitara más, de la tercera y así sucesivamente, por estricto orden, digamos, de llegada a la ficha. Vamos a ver a continuación cómo funcionaría la misma ficha si en vez de hacerse por FIFO nos ordenarán que la hiciéramos por LIFO. Tendría la ficha la misma situación inicial que antes, tendría que asignarle precio a la existencia final y al consumo, pero yo sé que el primero que debe elegir siempre es el consumo. Y le diría al consumo que eligiera entre los dos precios que tiene arriba para coger. En este caso, el método de almacén le dice que debe elegir last in, first out. Es decir, la última que entró en el almacén, el último precio que entró en el almacén es el primero que se debe elegir. Por lo tanto, en este caso, el consumo deberá coger del precio de 15 euros unidad. Si os fijáis, chicos, si coge el consumo a 15 euros unidad, va a tener unidades suficientes con esta que elija. Por lo tanto, en este caso la respuesta sería muy sencilla porque el consumo cogería todas sus unidades a 15 porque tiene suficientes y entonces lo que nos daría aquí es que el consumo ha quedado valorado directamente en 30.000 euros. El consumo ya lo tendríamos resuelto, nos tocaría ahora resolver las existencias finales. Recordad, el consumo ya ha agotado toda esta compra, todo este valor de unidades a 15. Por lo tanto, las existencias finales no les queda otra más que coger las que quedan, que son a 10 euros. Por lo tanto, en este caso notaríamos que las existencias finales irían a 10 euros y por lo tanto el resultado de las existencias finales, repito, siempre en negativo porque son existencias finales, quedaría en menos 10.000. Esta sería la forma de resolver la ficha en el caso de que usáramos LIFO. Bien, hay otro método que aunque al principio de la asignatura no os lo suelen indicar, sí que os lo van a pedir más adelante según vaya avanzando, y es el método IFO. El método IFO lo que significa es Highest In, First Out, es decir, la mercancía o las unidades más caras son las primeras que tienen que salir o las primeras que debemos elegir. ¿Cómo se resolvería la ficha por IFO? Volveríamos otra vez a lo mismo. El primero en elegir es el consumo, debe elegir de los precios que tenga en la ficha. Tenemos dos, no sabe cuál decidir y le indican que debe elegir por el método IFO. Es decir, la más cara, las unidades más caras son las primeras que debe elegir. Por lo tanto, en este caso verá que las unidades más caras son las de la compra. Por lo tanto, ¿qué cálculo hará? Pues cogerá todas las unidades que pueda, 15, que como vemos tiene suficientes para todas las que necesitaba. Por lo tanto, cogeremos las 2.000 a 15 y ya directamente nos quedará valorado o habremos sacado el consumo por IFO. Acordaos, al coger las 2.000 a 15, el consumo ha agotado toda esta fila, luego la existencia final no le queda otra más que coger de las existencias iniciales que están a 10. Por lo tanto, las existencias finales deberán ser a 10 euros, lo que nos dará, negativo siempre, 10.000 euros de existencia final. Como algunos os estaréis dando cuenta, en la ficha que os acabo de poner, el usar IFO o el usar LIFO, como habíamos hecho en la opción anterior, serían equivalentes, porque al tener solo dos filas con precios, pues al final usar IFO o usar LIFO es lo mismo, porque estaríamos empezando por la segunda fila de precios, por la de 15 euros, ¿vale? Pero pensad que más adelante, según las fichas puedan ir volviéndose más difíciles en la asignatura, pues posiblemente no tendréis solo existencias iniciales de una compra, sino que puede que haya una existencia inicial y dos compras o tres compras, etcétera, y puede que haya varios precios más. Y por último, llegaríamos al último método, que es el que más suelen odiar los estudiantes al principio, aunque luego para los exámenes es el más cómodo, que es el coste promedio ponderado. El coste promedio ponderado lo que significa es que cuando el consumo, que sabemos que es el primero en elegir siempre, vaya a elegir el precio al que se va a valorar sus 2.000 unidades, no va a poder coger ni de unas de 10 ni de las otras de 15, sino que debe coger una media ponderada de las dos. Y cuando me refiero a una media ponderada, me estoy refiriendo que no es coger el precio 10 y 15 y dividirlo entre dos, eso sería una media simple, sino que deberíamos hacer una media ponderada en función del número de unidades que tiene cada precio. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace un coste promedio ponderado o una media ponderada de todos los precios que tenemos en el almacén? Cogeríamos las dos filas que tienen precios, de las que tiene que elegir el precio medio ponderado el consumo, y haríamos una media ponderada de los dos. ¿Cómo se hace eso? Pues fijaos, lo primero sería sumar las unidades, entre las dos filas que tenemos con unidades suman 3.000 unidades, ahí está. Luego sumaríamos los totales, si sumamos los totales veis que me da 40.000, vamos a ponerlo aquí, 40.000. Y si os dais cuenta,
Si yo divido los 40.000 euros que suman las dos filas entre las 3.000 unidades, eso me dará un precio medio, que es lo que estamos buscando realmente. Como veis, lo que me falta aquí por calcular, si yo divido los 40.000 euros que suman las dos filas y las 3.000 unidades que suman las dos filas, me daría el coste promedio de las dos filas, ¿vale? Para esto voy a necesitar la calculadora, sería poner 40.000, que es el total de las dos filas, entre 3.000, que es el total de unidades de las dos filas, y lo que me sale es el precio medio ponderado, el coste promedio ponderado, que sería 13,33. Bien. Bueno, pues en este caso, ahora sería muy fácil. Una vez que conozcamos el coste promedio ponderado de esta manera, ya el consumo sabemos que va a consumir a 13,33 y sabemos que la existencia final va a quedar también valorada a 13,33. Lo bueno que tiene el coste promedio, chicos, es que tanto el consumo como la existencia final van a quedar al mismo valor conjunto, ¿vale? O sea que no tendríamos que preocuparnos más. Por lo tanto, nada, hacer aquí los cálculos de la asistencia final, que siempre va en negativo, nos quedaría como 333,33 y cojo todos los decimales, y el consumo me quedaría valorado en 26.666,67. Bueno, chicos, pues estos son los 4 métodos más habituales de valoración de fichas de almacén. Espero que los hayáis entendido. Si os ha resultado útil, os agradeceríamos un me gusta. Y si estáis cursando contabilidad financiera o contabilidad de costes, os podéis suscribir para seguir recibiendo todos aquellos vídeos de resolución de dudas que hagamos. Mucho ánimo con la contabilidad y un saludo.